El versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Lucas 6, 12 al 13 y dice: En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La lección de esta semana aborda el llamado de los 12 discípulos y el sermón del monte. Aún siendo Dios, Jesús no usó su divinidad con el objetivo de seleccionar a los discípulos. Él se pasó una noche entera en oración, a fin de que el Padre le mostrara a quienes debía escoger. Jesús estaba dispuesto a dar inicio a un movimiento que cambiaría el mundo. El llamado a sus discípulos estuvo acompañado del llamado a servir a la humanidad. ¿Estaremos poniendo en práctica este principio? El texto del estudio de esta semana se encuentra en Lucas 6, 17 al 31. Jesús pasó la mayor parte de su vida en oración, y quien hace una mayor referencia a esto es Lucas. Era en los momentos en que Jesús estaba en oración que él recibía sabiduría y poder del Padre. El Salvador de la humanidad no salía para enfrentar el día sin antes haber buscado fuerzas en Dios. El Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 721, dice lo siguiente con respecto a este hecho. La nominación y la ordenación de los 12 fue un evento de gran importancia en la misión de Jesús. Juan el Bautista había proclamado el inminente establecimiento del reino de los cielos y Jesús había repetido este mensaje en el inicio de su ministerio. El reino que Cristo había establecido en su primer advenimiento fue el reino de la gracia divina, cuyo rey era Él mismo. Sus súbditos eran aquellos que lo habían recibido y creído en su nombre. Su dominio era el corazón de ellos. Qué privilegio fue para los discípulos pertenecer al grupo de los escogidos. ¿Conoces el nombre de cada uno de los integrantes? La lista de ellos se encuentra en Mateo 10, del 2 al 4. Y los convocados fueron Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo que tenía por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, quien fue recomendado por sus amigos. ¿Lo sabías? Los hombres escogidos por Jesús eran pobres e iletrados, una de las razones por las cuales eran tratados con desprecio por los líderes judíos. Al concluir con el periodo del aprendizaje, los discípulos se volvieron personas diferentes. 3 de ellos, por ejemplo, fueron hábiles escritores, y Juan, un profundo teólogo. Podríamos decir que casi todos se graduaron con honores. Sin embargo, Judas Iscariote no estaba entre los que Jesús había escogido. Él prácticamente se ofreció para ser su discípulo. Tenía una buena apariencia y poseía una mente muy rápida. Y eso había impresionado a los demás. Y aunque Jesús no lo había elegido, lo aceptó. Y le dio la oportunidad de ser ciudadano del reino de Dios. Aquí podemos aprender la lección de aprovechar siempre las oportunidades y no desperdiciarlas como lo hizo Judas. La palabra discípulo significa alumno, aprendiz, y la palabra apóstol quiere decir enviado. De esta manera, los hombres venían a Jesús para aprender de él, y después, él los enviaba para enseñar a otros. Lee en tu Biblia y marca los versículos de impacto de esta semana. Proverbios 22:4, Deuteronomio 10:12 y Mateo 6:1. Todas las personas que deciden seguir a Jesús sin reservas pueden convertirse en verdaderos discípulos. Jesús apreciaba estar en la naturaleza y extraer lecciones prácticas de ella. La naturaleza también era un excelente escenario y ambiente para sus predicaciones. Una multitud se sentó sobre la hierba verde de la colina para oír lo que el maestro les iba a explicar acerca de cómo obtener la felicidad verdadera. Todos se sintieron maravillados con su mensaje. Fue en esta ocasión que Jesús le dijo a sus seguidores que debían ser la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Has experimentado pasar tiempo con Dios en medio de la naturaleza? Este sí que es un buen consejo. Y sería mucho mejor pasar el tiempo leyendo lo que Dios te quiere decir a través de su palabra. El sermón del monte que Jesús predicó después de haber elegido a sus 12 discípulos expuso de manera muy clara la constitución del nuevo reino de Dios aquí en la tierra. Este nuevo reino fue establecido sobre la base del amor, la devoción a Dios y al prójimo. En la actualidad,
Dios continúa llamando a las personas y te llama a ti también, Jesús está mirándote y llamándote. para que lleves una vida infinitamente más significativa de la que estás viviendo hoy. Te dice, ven, sígueme. ¿Qué respuesta le vas a dar? Y durante la semana recuerda siempre estudiar tu lección y ser fiel a través de tus ofrendas.